Las AFP son una estafa. Yo sé, aunque este suena demasiado atrevido, en este video voy a demostrarte con datos por qué creo que es mejor que aprendas a invertir tu dinero que darse a la AFP. Bueno, yo sé que no podemos elegir, no somos en la potestad de elegir si lo metemos a la AFP o invertir nosotros, porque por ley tenemos que dar una parte de nuestro dinero, una parte del sueldo. Por lo menos quiero mostrarte un poco la realidad del sistema privado de pensiones. Yo soy Cristian Zamora, este es Vale Economy Perú. Comencemos. Muy bien, si voy a hablar del sistema privado de pensiones, lo primero que tengo que mencionar es la rentabilidad que están teniendo en los últimos meses, o quizás también en los últimos años. En pantalla le voy a mostrar el gráfico según el BCR del rendimiento real que están teniendo las AFPs. Y si se dan cuenta, están en terreno negativo, están cayendo desde todo el último año. Y si bien es cierto, aunque se están recuperando, la mejor forma de saber si es que están teniendo un buen rendimiento, porque cualquiera podría decir que es parte de la coyuntura del mercado, pues existe el COVID, que la recesión y muchas cosas más, lo que se hace es compararlo con un benchmark, que en este caso es el SPY, que es básicamente el ETF del Standard Poor's 500. Y el Standard Poor's 500 es la mejor medida de medir a un fondo de inversión, porque al fin y al cabo el sistema privado de pensiones invierte su dinero por ti de manera similar, digamos, a un fondo de inversión o un hedge fund. Y si se dan cuenta, el S&P 500 está teniendo un mejor rendimiento de manera pasiva que la gestión activa, que son las AFPs. Recuerden que gestión pasiva se hace referencia a una única inversión sin estar rebalanceando el portafolio constantemente, contrario a lo que hace una gestión activa, que es rebalanceo de portafolio y donde realmente es donde se explican las comisiones que tienen estos fondos de inversión, porque en teoría los expertos están comprando y vendiendo en el mejor momento para poder sacar la mejor rentabilidad. Históricamente y con data, la gran mayoría de fondos no supera la rentabilidad promedio del Standard Poor's 500, que es alrededor del 8%. Y las AFP no son la excepción. Y ese es el punto número uno. Lo siguiente que quiero tocar es el esquema de comisión por remuneraciones. En otras palabras, las comisiones que pagamos, muy aparte del 10% que sale de nuestro sueldo, a estos expertos que invierten tu dinero por ti. En pantalla les muestro en porcentaje cuánto es lo que te paga de comisión, que sale de tu sueldo y obviamente se le da a estas personas. Porque al fin y al cabo tienen que ganar algo, es un sistema privado, no es del Estado, y tienen que tener beneficios. Queramos o no, es como funciona. Y ahí se muestra de manera clara que el 10% va directamente a este fondo que vamos a ir ahorrando mes a mes, año a año. Hay un porcentaje de comisión en promedio de 1,6 y también un porcentaje de seguros. Bueno, también está eso. Lo que hace que en promedio de esos sueldos se saque un 13%. Lo que sí estaría en contra, y es como para pensar, es por qué seguimos pagando tantas comisiones si los fondos están generando rentabilidad negativa, están perdiendo su valor. Se supone que deberíamos pagar comisiones de acuerdo a lo que se está ganando dinero, lo que están rentabilizando nuestro fondo. Y sí, probablemente te van a decir que uno tiene que mirar siempre a largo plazo, que si ves la tendencia, bueno, el promedio ponderado de los últimos 10 años va a ser positivo y es parte de nunca mides a corto plazo. Pero, como vuelvo a decir, si el benchmark, lo mínimo que deberían estar generando es por lo menos el S&P 500. Podría entender de que por lo menos lo igualen y que, bueno, si el S&P 500 está cayendo, entonces lógicamente tu fondo más o menos tendría que ir en esa dirección. Pero si están muy por debajo del S&P 500, entonces yo creo sinceramente que no vale la pena esas comisiones. Otro dato no menor que encontré en internet, bueno, una noticia, es que se debe aportar por lo menos 30 años para que tus pensiones cuando te jubiles sea por lo menos el 50% de tu sueldo. Para empezar, es 50% de tu sueldo y lo otro son 30 años. Si hago cuentas, estamos en 2023, el sistema privado de pensiones se creó en el 93, estamos hablando de 30 años. O sea, 30 años.
Y probablemente mucha gente que ya trabajaba o entró a trabajar más o menos en esas fechas, no, es muy probable que no tenga un fondo o no se haya hecho un fondo lo suficientemente amplio como para vivir de esa pensión. Y en un momento más les muestro una simulación de lo que he hecho. Para esto existe una página de la SBS totalmente gratuita que te permite simular cuánto, según tu sueldo y la cantidad de años que piensas aportar, cuánto más o menos sería tu pensión en la jubilación. Y bueno, probé con el simulador de Habitat y también con el simulador de Integra, si no me equivoco, y me dieron en verdad resultados muy mixtos, ambiguos, bueno, mixtos, o sea, que no concordaban con el mismo sueldo y la misma cantidad de años, por lo que decidí hacerlo yo mismo, con el Excel, para ver cuál sería nuestra pensión real de acuerdo a nuestro sueldo y que se adecue también un poco a la realidad peruana. Muy bien, lo que he hecho entonces es hacer un pequeño simulador, es nuestro sueldo anual, el aporte, que es el 10% del sueldo, ese es anualizado, el descuento, que en promedio es 3,4%, y lo que se va acumulando año a año. Para la simulación he usado la rentabilidad promedio, que parte de hecho de la AFP que más rinde, que es Habitat, por cierto. Habitat es la que más rentable es la mejor, que sería 6,57%, y esto vamos a usar el interés compuesto año a año. Muy bien. Para este caso es a un caso más o menos propio, algo más o menos que un profesional promedio en el Perú podría obtener si aporta todos los años. Y bien, entonces he corrido esto, el total, el fondo después de 40 años de aporte sería 1.000.000, pagando en comisiones 64.000 soles, un dato en verdad no menor. Y 84 años porque es la edad de vida promedio según el INEI, lo que te da una pensión de 4.590 soles mensual. Nada mal, en verdad, nada mal. Uno puede vivir bien hoy por hoy con un sueldo similar. Si viviera 90 años, 3.488, y si se calcula sobre la base, que es 110 años, creo que lo hacen las AFPs, sería una pensión de prácticamente 2.000 soles de jubilación. Pero muy bien, esto es con un caso, en verdad no diría que es común, porque estoy considerando el sueldo promedio profesional, que es 3.500, y aportando 40 años. Como les mencioné hace un rato en la noticia, tienes que por lo menos aportar 30 años seguidos. Y bueno, este caso es irreal porque el sistema privado de pensiones tiene 30 años de vida, entonces ¿cómo puedo aportar 40 años? Entonces esto probablemente nadie lo tenga. Tendrías que tener un sueldo muy alto para que tengas una pensión de ese tamaño en el poco tiempo que tiene la AFP. Para esto voy a hacer un caso más real, en este caso el sueldo promedio de un peruano, que es 2.500, más o menos, hay mucha gente, yo sé que es menos, pero ese es el promedio, con una duración de 30 años, que es lo que es hoy por hoy, suponiendo que nunca he dejado de trabajar, es otro supuesto que tengo, pagando unas comisiones totales de 30.000 soles, un fondo de jubilación de 262.000, lo que hace que según la edad promedio de vida tenga una pensión nada más y nada menos que 1.150 soles. 1.150 soles, que creo que para muchos o para todos realmente esto no es suficiente, y creo que nadie podría vivir feliz o muy cómodo en su jubilación con esta pensión. Y eso no es todo, si tuviera que vivir 90 años sería menos 864 soles, y sobre la base del cálculo que hacen las AFP, 110 años, ni siquiera llegan al sueldo mínimo, la mitad del sueldo mínimo. Yo creo que quizás esto sea un poco pesimista, y eso es ni qué decir, porque ponte que fuera alguien que gana 1.500, yo creo que es la realidad de muchas personas realmente. De su sueldo bruto, realmente esto se pone peor realmente. Que realmente es un chiste, ¿no? Sin ofender. Y vamos a hacer otro caso. Ahora sí, siendo un poquito más... si eso fue el pesimista, se va a hacer el moderado, tampoco optimista. 40 años de aporte. O nuevamente, el supuesto de que siempre estés trabajando constantemente, ¿sí?
Un fondo total de jubilación de 750.000, un sueldo de 3.500, nuevamente el sueldo profesional, comisiones de 57.000, lo que nos da una pensión de 3.200. Vamos al 2.500, que es el sueldo promedio, y lo que nos da una pensión de 2.352 soles, que puede parecer que es más o menos, pero recuerden que existe la inflación, y lo que antes podías comprar con 2.000 soles, por lo menos hace 10 años, hoy por hoy ya no puedes comprar, no tienes el mismo poder de compra. Imagínense lo que puede ocurrir de aquí hasta cuando te jubiles, 30 años más, 20 años más, 40 años más. Creo que realmente ese 2.000 es muy poco. Si subimos a 4.000, digamos, estos 3.000 pueden parecer interesantes, pero si vivieras 90 años, se reduce a 2.800, quítale la inflación. Si fueran 110 años, como lo calculan las AFPs, se reduce a 1.500, un sueldo que realmente sigue siendo bajo. Y bien, si se dan cuenta, hablaba de la rentabilidad real y quitando la inflación, porque es algo que debes considerar a la hora de la jubilación. Por eso es que es importante. La idea buena de la FP sí es que puedas retener tu dinero, ahorrarlo e invertirlo, pero como les muestro, no están teniendo la rentabilidad esperada que se quiere. Es más, les muestro un dato: la rentabilidad real de los últimos 12 meses del SPY comparado con todas las AFPs realmente es 8% comparado con ni siquiera el 1% que tienen las AFP. Pero bueno, ok, yo sé, estamos hablando de rentabilidad real, de pronto queremos ver la rentabilidad nominal. ¿Cuál es la nominal? Simplemente la variación del valor cuota mes a mes, que es como realmente se mide a los hedge funds, fondos de inversión en general. Quitemos la inflación y comparemos ahora con el SPY, vamos a ver qué tanta diferencia hay. Y también vamos a hacer una conversión un poco más realística, porque yo sé, el fondo 0 es conservador, no es un comparable al SPY, pero el fondo 3 quizás por ahí podría ser. Entonces, vamos a eso. En pantalla, la rentabilidad nominal a 5 años de los fondos tipo 0 y los fondos tipo 1. Si se dan cuenta, más o menos están a la par, pero el Habitat sigue siendo, el fondo de AFP Habitat sigue siendo mejor. Tanto en tipo 0 y en el fondo tipo 1, por ahí que con prima están compitiendo cerca del 5%. Ahora, si comparamos el fondo tipo 2 con el fondo tipo 3, en la cual ya podemos comparar el SPY, creo que la diferencia es abismal. Por lo menos en los últimos 5 años, el SPY está rindiendo 12%, cerca de 12%, y Habitat, ahora sí que con mejor diferencia que los demás fondos, está mucho mejor, pero por debajo del 6%. Ahora, seguramente dirán que estás comparando un periodo de plazo muy corto, deberías ver el largo plazo. Ok, vamos a ver la rentabilidad nominal a 10 años. La rentabilidad nominal a 10 años, tengo el fondo tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Nuevamente, el SPY es comparable para el tipo 2 y tipo 3. Y aún así sigue siendo mucho más rentable invertir una gestión pasiva simple del SPY. Sin mencionar que inclusive te paga dividendos trimestralmente y eso lo podrías reinvertir. Si bien es cierto, tiene mejor rentabilidad el Habitat, ahora cerca del 7% del fondo tipo 2 y fondo tipo 3, y que también cabe mencionar que no hay mucha diferencia entre el fondo tipo 3 y el fondo tipo 2, lo que demuestra que la gestión de ese portafolio no es la más óptima y nuevamente no llegan al valor esperado, ni siquiera igualan el rendimiento del SPY. En ese caso, si aún hay gente que tiene esos fondos, yo creería que es mucho mejor inclusive el fondo tipo 2. El fondo tipo 3 es un cuento. Y la pregunta es ahora, ok, pero ¿en qué invierten? ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué no ni siquiera pueden igualar el Standard & 500? No es tan fácil como simplemente invertir en ese índice y ya está. Ok, vamos a ver en qué cosa invierten estos fondos. Lo que es fondo tipo 0 invierte en su gran mayoría en el sistema financiero, y en otras palabras, lo que me estoy refiriendo a bancos, lo que son certificados de depósito y de depósitos a plazos, en su mayoría depósitos a plazo fijo, y en menor proporción ETF locales y el sistema no financiero, que serían las acciones de empresas, pero básicamente es depósitos a plazo fijo y algún ETF local. Si ahora vemos el fondo de tipo 1, esta es una cartera un poco más diversificada. Tiene tanto en bonos del gobierno, el sistema no financiero, que serían depósitos a plazo, menor cantidad,
Ya entra a invertir un poquito en acciones, pero más que acciones son bonos, bonos de los públicos y privados. De ahí manda proporción los ETFs locales y también ya tienen ciertas posiciones en el gobierno exterior y ETFs en el extranjero. Lo que serían, está invirtiendo un fondo que invierte en otro fondo de inversión, los fondos extranjeros. Y ahora vamos al fondo tipo 2. El fondo tipo 2 en su mayoría está invertido en ETFs del extranjero, fondos mutuos en el extranjero. De ahí tienen cierta posición en el sistema no financiero con acciones locales, acciones de la Bolsa de Valores de Lima. También bonos del gobierno están metidos ahí. Pero la mayoría están invirtiendo en ETF, en fondos mutuos extranjeros, probablemente en dólares. Y por último el fondo tipo 3, que supone que es el más agresivo y más rentable a largo plazo. Están invirtiendo nuevamente en ETFs, la mitad de ETFs en el exterior, que son hedge funds o fondos mutuos, lo cual ya con esto, si la mitad lo invierten en eso, básicamente no están haciendo mucho. O sea, básicamente la relación gestión-beneficio con lo que se pagan comisiones es verdad mucho como para pensarlo, porque básicamente la mitad de su portafolio está invirtiendo en alguien más que puede invertirlo. En otras palabras, podrías tú mejor invertir directamente en ese ETF antes que pasar por tantas comisiones y que lo haga la FP por ti. Lo otro que invierte también en el sistema no financiero, nuevamente, acá sí son más acciones. Son las FP que están posicionadas en la Bolsa de Valores de Lima, que de hecho son acciones que hacen también que sea ilíquida la Bolsa de Valores de Lima, porque no venden, simplemente holdean a largo plazo. Y bueno, básicamente esos son lo que más invierten estas AFPs. Y bien, básicamente este video de las AFPs, en resumen, serían 3 puntos. Las rentabilidades son mucho mejor que el benchmark, que es el SPY. Las comisiones suelen ser muy altas si las comparas con lo que te generan de beneficio y también con la propia gestión que tienen en sus estados financieros. Y por último, que debes aportar muchos años y suponiendo de que no dejas de trabajar y que también que te pagan según ley, porque a veces no te pagan ni siquiera la AFP o son R por H, suponiendo eso, recién podrías tener una pensión más o menos con un sueldo inclusive a partir de más de 3.000 soles o más de 3.500 soles para arriba. De lo contrario, no verías una pensión adecuada para tu jubilación. Espero te haya hecho un poco pensar. Este ha sido el video de hoy. Si te gustó, puedes comentar. Si no estás de acuerdo, comenta también. Voy a estar al tanto. Puedes unirte al grupo de Telegram y seguirme si quieres que haga más videos de ese tipo analizando. Un saludo y hasta